Buenas noches, disculpen la tardanza para la introducción de este masterclass, la reforma de calidad regulatoria en el Perú en el proceso de la adhesión a la OCDE. Hemos tenido problemas técnicos, sin embargo, ya contamos con la presencia del profesor Eber Kuzma, que ha sido secretario de Gestión Pública en la presidencia del Consejo de Ministros y miembro del Consejo Directivo de Servir, y también promotor de la Ley General de Mejora a la Calidad Regulatoria en el Perú. Así que le doy el pase al profesor para poder comenzar con este masterclass. Muchas gracias, Magali. Y bueno, un saludo muy cordial a las personas que se han logrado conectar. Y la verdad, pasan estas cosas que, digamos, a veces tenemos inconvenientes en la conectividad, pero lo importante es que ya estamos aquí para poder cumplir con la invitación que nos ha hecho la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas para poder conversar sobre aspectos tan importantes, ¿no? Que concita además un interés en estos meses que el Perú está haciendo, digamos, ha iniciado el proceso de adhesión a la OCDE, ¿no es cierto? Y de acuerdo al reporte, digamos, que da la Secretaría de Gestión Pública, entendemos que en el mes de abril el Perú sería ya evaluado, digamos, para el proceso de adhesión, digamos, en uno de los comités, que es el de política regulatoria de 24 que tiene la OCDE. Ahora bien, yo hoy voy a hacer un recuento, más o menos dando una mirada de todo lo que ha ocurrido en el Estado peruano y qué avances tenemos en materia de calidad regulatoria para ir más o menos viendo en comparación internacional cómo es que el Perú ha ido adoptando las reformas, qué medidas que expresen compromiso del Estado peruano se han dado en los últimos años para ver si es que estamos yendo por buen camino para, digamos, este proceso tan importante de adhesión a la ONU. De acuerdo a los reportes que nosotros podemos ver, vemos que Perú va muy bien, al menos a nivel de la región, ¿no es cierto? Incluso va mucho mejor que algunos países que han sido admitidos, en este caso, a la OECD. Y eso se explica en gran medida por los avances de manera sostenible que se ha tenido en el Estado peruano en materia de política regulatoria. Y antes de empezar este webinar, quiero también expresar que de una valoración que podemos hacer de lo que el Perú y el Estado y el gobierno y en sucesivos gobiernos además se ha ido dando prestancia para llevar adelante la política de mejora regulatoria, podríamos hablar que para el Estado peruano el tema de calidad regulatoria es una política de Estado. Sí, porque hemos podido ver que en tan pocos años ya se van viendo los frutos. Como Estado peruano, el análisis de impacto regulatorio es obligatorio para todas las instancias que ejercen potestad regulatoria. Y es un aspecto muy importante que debemos resaltar porque somos uno de los pocos países de la región, diría del mundo, que tiene, digamos, una obligación a nivel de ley. Entonces yo creo que esta tarde-noche vamos a tratar de ver entonces qué es lo que ha hecho el Estado peruano para que nosotros veamos cuál es el estado, dónde estamos, qué perspectivas tenemos para ir llevando adelante esta reforma, que además es una reforma viva y que hay mucho por hacer. Sí, entonces, ¿qué es lo que tenemos que comentar? A ver, en el año 2016 se dieron las recomendaciones de la OCDE en el estudio de gobernanza y allí se identifican una serie de reformas que se tienen que dar para poder impulsar el proceso de mejora regulatoria. En el año 2017, en el Estado peruano, se hizo la revisión de cargas administrativas para eliminar, simplificar o modificar los trámites a nivel nacional a través del análisis de calidad regulatoria, que es uno de los primeros avances ya fuertes que se va dando de compromiso del Estado peruano, porque se hizo una evaluación del stock normativo de las entidades del Poder Ejecutivo que habían establecido procedimientos administrativos. Esa reforma, en verdad, concitó que se eliminen requisitos, procedimientos que no tenían base legal, lo cual ya iba contabilizando para ese proceso sostenido en el tiempo que se va dando con miras a implementar la mejora regulatoria en el Estado peruano. En el año 2018 se da el inicio al diseño del análisis de impacto regulatorio ex ante y otros instrumentos.
Se señala además que el sistema administrativo de modernización de la gestión pública promueve la calidad regulatoria. Eso se dio en un decreto legislativo que modifica la Ley Marco de Modernización del Estado. El 2022 inicia la obligatoriedad gradual para la implementación del análisis de impacto regulatorio a ir ex ante en el Poder Ejecutivo. Y creo que acá hay un dato importante que se ha soslayado, pero es importante decirlo, que en el año 2021 también se aprobó el Decreto Supremo 063 en PCM, en el cual se establece ya las bases y los lineamientos que han marcado, en efecto, lo que ahora tenemos como análisis de impacto regulatorio. Sí, en el 2023 creo que se da un hito fundamental que consolida como Estado peruano ese compromiso de apostar por la calidad regulatoria. Pero vemos que ha habido un comportamiento de sujeción por parte del Poder Ejecutivo, de los gobiernos, de asumir, digamos, esos compromisos de utilizar instrumentos de mejora regulatoria con el convencimiento, además, porque esto podríamos ver lo que se han dado, digamos, en distintos gobiernos, además, en distintas gestiones. ¿Eso qué quiere decir? Que ha habido un convencimiento, por eso hablamos de política de Estado, ¿sí? De que para poder llegar mejor al ciudadano, para poder resolver los problemas públicos, nuestras regulaciones tienen que pasar por un rigor y análisis técnico para poder tratar de orientar a fines de política pública, para lograr que las regulaciones sean la mejor elección para poder satisfacer las necesidades y expectativas de los ciudadanos. Y creo que el año 2023 hay una clara muestra del gobierno de poner además la reforma que se venía realizando por mucho tiempo a nivel de ley. Yo creo que ese es un compromiso clarísimo que seguramente la OSD va a valorar con miras a la evaluación que seguramente está realizando sobre lo que tiene el Estado peruano que mostrar y qué avances tiene para ver qué calificación podría tener. Pero sin duda, digamos, si nos comparamos internacionalmente, el hecho de que en este gobierno se haya tomado la determinación de obligar, además, sin tener, digamos, la obligación de obligar a nivel de una norma con rango de ley, para que todas las entidades que ejercen potestad regulatoria del Poder Ejecutivo apliquen necesariamente instrumentos que permitan, en este caso, tener mejores regulaciones. Además, hace obligatorio, insisto, el análisis de impacto regulatorio que se viene haciendo camino al andar, pero creo que lo que corresponde es dar sostenibilidad y escribir las cosas en ley. Creo que es una muestra de compromiso de que el Estado peruano tiene determinación de hacer de las regulaciones un medio para poder concretar los objetivos de política y con ello lograr, digamos, resolver los problemas públicos de la sociedad. ¿Cuáles son los aportes? Entonces, yo quisiera más o menos, si estamos hablando de qué avances tenemos en materia de mejora regulatoria, quisiera centrar la conversación esta noche, viendo ya a un año de la aprobación de la Ley General de Calidad Regulatoria, ¿cuáles son esos aspectos y esos aportes que establece la Ley General de Calidad Regulatoria, que sienta las bases, además, para mirar con prospectiva desafíos que tenemos para, como Estado peruano, implementar esta reforma en los niveles de gobierno? Y por qué no, hay que soñar también que esto se haga extensivo a los otros poderes del Estado. Entonces, aportes hay en materia de gobernanza regulatoria y además tomando en cuenta el proceso y los instrumentos que tiene que ver y que soportan en este caso la reforma. A ver, en el caso de la Ley de Mejora Regulatoria, consolida el proceso de mejora de la calidad regulatoria en la PCM. Es decir, establece que la PCM es el conductor de modernización de la gestión pública y centro de gobierno. Establece además que la Secretaría de Gestión Pública es el ente rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, que tiene autonomía funcional e independencia. Eso dice, digamos, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, pero además también tomando como sustento esa cobertura que se da a un sistema administrativo, es que se ancla la reforma, en este caso de mejora regulatoria, en un sistema administrativo que más adelante explicaré cuál es la fortaleza de que la reforma de mejora regulatoria haya sido anclada en un sistema administrativo. Enfatiza también esta ley la coordinación y articulación de entidades en materia de mejora regulatoria,
sobre todo esa sinergia que tiene que haber entre el Ministerio de Economía, el Ministerio de Justicia y la Presidencia del Consejo de Ministros, que tienen incidencia en los flujos, digamos, de actuación con la evaluación de los instrumentos de mejora regulatoria. Precisa además cuáles son los roles al interior de las entidades, fortalece el rol del oficial de mejora de calidad regulatoria, refuerza el carácter técnico e institucional de la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria, que es un espacio de articulación donde se sientan las tres miradas de Ministerio de Justicia, de el Ministerio de Economía y de la Presidencia del Consejo de Ministros para poder hacer una evaluación sobre la pertinencia de la aplicación de los instrumentos que nos van a llevar, en este caso, a mejorar las regulaciones. Entonces, como verán, hay aportes diversos que se han dado en esta Ley General de Calidad Regulatoria para impulsar, en este caso, la reforma. ¿Qué es lo que tenemos si queremos ya graficar, a grosso modo, lo que contiene esta ley? Por un lado, queda claramente establecido el rol que tiene la Secretaría de Gestión Pública. Si nosotros hacemos un análisis comparado de cómo es que se organizan los estados para llevar adelante la reforma y mejora regulatoria, hay cuanto menos dos modelos, ¿sí? Hay muchos países que el ente rector, es decir, quien tiene la responsabilidad de impulsar este proceso, recae en instancias como el Ministerio de Economía y Finanzas, para el caso peruano. Pero hay otro grupo de países que la rectoría de el impulso y la promoción de la mejora regulatoria recae en instancias que hace centro de gobierno que son similares a la presidencia del Consejo de Ministros. De acuerdo a lo que podemos revisar de la experiencia internacional, los países que mejor éxito han tenido, y además en ojos de la OCDE, si queremos ponerlo en esa línea, son aquellos países que tomaron la determinación de anclar, digamos, la rectoría de la calidad regulatoria en el centro de gobierno. Y hace lógica porque, en efecto, la presidencia del Consejo de Ministros es un ministerio atípico, si lo comparamos con los otros ministerios, que tiene una función primordial que no es otra cosa que apoyar a la presidenta o presidente de la República a implementar el Plan General de Gobierno. Y sabemos muy bien que la implementación de las políticas públicas, los planes generales de gobierno, se hacen a través o de bienes, de servicios o regulaciones. Y sabemos que hay un conjunto de sectores y de ministerios que para poder organizar su actividad sectorial tienen que recurrir a las regulaciones. Entonces, los planes generales de gobierno, las políticas nacionales, las políticas de Estado para su implementación a veces requiere de la implementación de regulaciones. Y qué mejor que el centro de gobierno, la presidencia del Consejo de Ministros, que es la instancia que articula las intervenciones públicas, tenga, digamos, la potestad de incorporar instrumentos que pueda obligar a las instancias que forman parte del Poder Ejecutivo para que puedan mejorar digamos, sus resultados en cuanto a ejercicio de potestad regulatoria. Entonces yo creo que, digamos, esa lógica se ha explicitado en esta reforma. Pero además también esto lleva por entender que la rectoría, que además recae en la presidencia del Consejo de Ministros, se ha anclado en un sistema administrativo. Porque de acuerdo a la estructura y organización que rige el Estado peruano bajo el principio de Estado unitario y descentralizado, en el caso del Poder Ejecutivo, quienes ejercen rectoría y tienen poder consustancial para ordenar su sector son los ministerios, lo que ha desarrollado en su momento la Secretaría de Gestión Pública, la rectoría sectorial. Entonces, si yo soy rector es porque tengo potestad para ordenar la casa, ¿cierto? Y no puede haber otro poder, digamos, que pueda afectar mi potestad regulatoria sustantiva material. Y en efecto, quien tiene la rectoría para hacer las propuestas en materia ambiental, por ejemplo, será el Ministerio del Ambiente. En materia de minería será el Ministerio de Energía y Minas. Ellos son los rectores, los que conocen la materia. Sin embargo, se ha ensayado esta teoría de que los instrumentos de mejora regulatoria se hacen obligatorios, pero en el marco de un sistema administrativo porque no afecta su autonomía. Si ustedes revisan los instrumentos que se han aprobado para poder impulsar la mejora regulatoria, los tienen que usar obligatoriamente los ministerios y aquellas entidades que ejercen potestad regulatoria
pero no afecta su autonomía sustantiva. Ellos siguen teniendo el control de la decisión en cuanto a la materia regular, pero le estamos dando instrumentos y metodologías que le ayuden en este caso a tomar mejores decisiones. Es similar a lo que pasa, por ejemplo, en un sistema de presupuesto público, de inversión pública y planeamiento. Cada entidad tiene autonomía administrativa, tiene autonomía para planificar, pero hay un rector que le da instrumentos, que se entiende que si yo los uso voy a mejorar mi práctica de planeamiento. La misma lógica ocurre en mejora regulatoria y así debiéramos entenderlo, porque no podemos tener una potestad, digamos, como rector, de poder inmiscuirnos en la potestad sustantiva que tiene cada rector, porque cuando las cosas no funcionen en algún ministerio en algún momento, pues asume responsabilidad política, obviamente porque ellos son responsables de sus propias actuaciones. Por tanto, cuando hablamos de un sistema administrativo, damos pero instrumentos. Pero como estos instrumentos nos llevan a generar eficiencia, porque una regulación que no se sustenta en evidencia, una regulación que no tiene orientación para resolver un problema público, pues genera ineficiencia en primer término. Porque implementar una regulación requiere presupuesto. Presupuestos que no generan resultados, por tanto, tampoco es una medida que sea eficaz. Entonces, creo que aquí se tiene que graficar, digamos, esa línea que se ha llevado en la Ley General de Calidad Regulatoria, de entender entonces que el proceso de mejora regulatoria en cuanto a instrumentos vienen de un sistema administrativo. Y al venir de un sistema administrativo le hace obligatorio, porque los sistemas administrativos tienen ese carácter de transversalidad. Y si ustedes revisan el conjunto de instrumentos, son metodologías que no afectan la autonomía y la potestad regulatoria de los que ostentan de acuerdo a la ley, sino que le estamos obligando a que usen instrumentos. Es decir, por ejemplo, que generen una cultura de evidencia como sustento material para poder adoptar las decisiones y generar trazabilidad en el tiempo. Otra cosa que trae esta política es, digamos, mantiene la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria, pero aquí se da una lógica, digamos, más que personal, orgánica. Si nosotros queremos hacer de este proceso de gobernanza que las regulaciones, digamos, sean, digamos, las que resuelven los problemas públicos, debemos ser conscientes también que en el proceso de formación normativa, si estas ocurren en el ámbito del Poder Ejecutivo, donde está aplicando en primer término las normas de mejora regulatoria, pues los controles tienen que ser de autocontrol coberturados de una ley que tiene, por ejemplo, el rector de un sistema administrativo. Pero yo creo que la evaluación, quien dictamina digamos, la pertinencia o no de ir por una regulación, tiene que ser, digamos, desde la perspectiva institucional. Es un riesgo que tres personas que son ajenas al Estado tengan un poder de veto, por ejemplo, a una potestad que hace a un poder ejecutivo. O sea, se llama poder ejecutivo porque tiene poder, potestad para reglamentar, para aprobar normas, para proponer leyes. Pero si tres personas que no pertenecen, digamos, a la institucionalidad tienen un poder de veto, deja de ser poder ejecutivo. Porque un poder que no se puede ejercer no es poder. Entonces, por eso es que hay autocontrol. Entonces, los sistemas administrativos son un conjunto de instrumentos, pero lo que busca es eficiencia. Entonces, por eso es que tiene este carácter de transversalidad. No tiene, digamos, esa vocación de tener una incidencia en la perspectiva funcional, porque la ley reconoce autonomías y las entidades tienen autonomía económica, administrativa, financiera y tienen autonomía también funcional. Sí, hay rectorías de por medio. Eso es importante aclararlo para que cuando se van tomando decisiones en el marco de las potestades que se tiene en mejora regulatoria, no se pueda en este caso interpretar de que hay una injerencia en la potestad regulatoria, porque eso no ocurre. O sea, eso no se da. Yo creo que este es un tema para también saber comunicar bien el tema de la reforma. Los sistemas administrativos en general, que son 11, el sistema de modernización que incluye la calidad regulatoria, no afecta la autonomía en lo más absoluto, porque sus instrumentos no tienen la vocación de entrar, digamos, a un tema material. Son metodologías que buscan que en el proceso de toma de decisiones se cumplan ciertos pasos, como por ejemplo, promover que haya una consulta pública, porque si nosotros vamos a regular para el ciudadano, pues necesitamos
promover participación efectiva para escuchar a las partes interesadas y en función a esa participación poder tener mejores ideas y también un mejor contexto de la problemática para que la medida que se adopte refleje en este caso las necesidades y expectativas de los ciudadanos. También ahí recoge el tema de el rol que tienen, ¿cierto?, el sector privado, la academia, la sociedad civil. Creo que esta ley refleja con claridad y de manera transversal que el elemento de cambio de la calidad regulatoria y el sustento para generar una cultura regulatoria es procurar de que la participación de las partes interesadas sea transversal en todo el proceso de mejora regulatoria. Cuanto menos cuando se viene diseñando, digamos, las regulaciones, hay que hacerlos participar, ¿sí? Se le está poniendo también la participación incluso para el tema de un control ex post. Se ha creado una comisión consultiva ex post que va a funcionar tipo consejo fiscal, que va a tener esa determinación de hacer una presión al ámbito público cuando pese a los controles que se hayan dado o generado, esas regulaciones sigan afectando la competitividad y productividad del país. Por tanto, serán, digamos, candidatos para poder ser evaluados a través de un análisis ex post. También grafica ahí la articulación que tiene que haber en materia de impulso a la mejora regulatoria de otras instancias que están vinculadas con este proceso. Es importante hacer notar que en estructura y organización y funcionamiento del Estado hay que tener claridad quién es el responsable. Porque si hoy los que están siguiéndonos en este auditorio virtual damos un mandato, pero decimos tienen que hacer esto para el día siguiente y no defino quién es el responsable, pues todos creen, nadie sabe, digamos, quién se hace responsable para garantizar el resultado. Entonces, en el diseño de la estructura y organización de los estados, hay que delimitar con claridad quién es el responsable de que las cosas sucedan. Y en el proceso de mejora regulatoria hay un responsable, que es su rector, pero es el responsable de gatillar y de estar detrás, impulsando y ser el promotor de la mejora regulatoria. Pero en la implementación, como todo en gestión pública, es multisectorial, es multinivel, es multipoder. Por eso es que no confundamos las cosas cuando a veces se dice a exclusión. No, siempre tiene que haber un responsable. Pero en la implementación, y allí están los desafíos en materia de modernización, es que las instancias, aún aquellas que ejercen rectoría, en la implementación de sus instrumentos y de sus políticas, tienen que actuar en marcos de enfoque sistémico. Tienen que articular y generar sinergias con todos aquellos y este ecosistema que tiene que ver con ese proceso de impulso a la mejora regulatoria. Y en este marco, digamos, de ecosistema, el elemento central, y creo que quienes tienen en este caso el elemento más importante dentro del proceso de mejora regulatoria son las entidades que ejercen potestad regulatoria, que han sido identificadas en el Perú 55 entidades. Ellos son los actores fundamentales y cruciales en este proceso de mejora regulatoria. Si bien hay un promotor, hay un rector que está generando instrumentos de ayuda para que ellos mejoren su capacidad regulatoria, lo cierto es que las entidades tienen que generar una cultura regulatoria. Tienen que tener esa claridad de comprensión de que esos instrumentos que está generando el promotor, lo único que busca es que las decisiones que tomen son aquellas decisiones que generan menos costos y sobre todo garantizan los derechos fundamentales de las personas. Entonces, dentro de los desafíos, si queremos mirarlo así en esta evaluación seguramente que estará haciendo la OCDE, es que los ministerios y sus organismos públicos especializados a través de los cuales ejerce potestad regulatoria, tienen que ser los que defiendan la mejora regulatoria. Y es un tema, digamos, de tiempo. Es preferible demorarse 8 semanas o 3 meses en una evaluación, pero señores, la idea fuerza que tiene el análisis de impacto regulatorio es la evidencia. Decisiones que se fundan en evidencia van a tener sostenibilidad en el tiempo. Pero si seguimos tomando decisiones en función a lo que piensa el titular de la entidad, en función a lo que piensa un grupo de personas o de asesores, ¿eso qué es lo que va a generar? Que cuando venga una nueva gestión, cambie nuevamente la regulación y no hay forma de defenderla, porque simplemente no se sustentó en evidencia. Y otras mucho menos siquiera tienen esa
ese grado de vinculación con la solución de un problema público. Por eso es que, digamos, si queremos que la reforma funcione en el Estado peruano, todos los actores públicos nos tenemos que sumar a esta lógica, que en verdad, si uno quiere mirar en la piedra angular, es la evidencia. Hacer comprender a los que tienen potestad regulatoria que es conveniente pasar por el análisis de impacto regulatorio, porque esas buenas ideas que tienen se va a justificar y se va a construir la evidencia y la trazabilidad para que sus decisiones se escriban, digamos, en piedra. Es decir, para que mañana cuando se quieran modificar, sea la evidencia la justificación para hacer un cambio y no en función a pareceres, no en función a quien dirige una organización. Ese es el principal desafío, por ejemplo, que enfrentan las administraciones públicas y creo que el tema de evidencia, que es un tema que se viene hablando mucho, se va a lograr consolidar con el proceso de mejora regulatoria. Entonces, como verán, aquí un actor clave son las entidades públicas, porque ellos son los que van a implementar los instrumentos de mejora regulatoria. Ellos son la voz autorizada para poder decir lo bien o lo mal que son los instrumentos que genera con buena intención el rector. Entonces, a ellos se les tendrá que escuchar en primer plano, porque ellos son los que padecen la regla administrativa. Porque, digamos, hacia ellos está apuntado todos los instrumentos que se da en el marco de mejora regulatoria. Lo cierto es que los efectos que se espera de la mejora regulatoria justamente es el ciudadano, porque las entidades en marcos de análisis regulatorio lo que van a tener que hacer es empezar, digamos, a aperturar el Estado, empezar a promover participación desde el diseño. Tendrán que identificar cuál es ese problema que intentan resolver. Tendrán que orientar la decisión pública, esos poderes que tienen, para poder orientarlo al interés general y no a intereses privados. A veces vemos que hay normas, regulaciones que no obedecen al interés general. Por tanto, si no es interés general, no es parte del interés público, no es problema público. Un problema es público cuando, digamos, en un Estado democrático nosotros reprochamos una conducta que podría, si no se hace responsable el Estado, eso podría estar generando una afectación a la dignidad del ser humano. Por tanto, el Estado se tiene que hacer responsable. Y si es que esa responsabilidad pasa por aprobar una regulación, pues lo tiene que hacer. Sí, pero ahora vamos viendo entonces, si las entidades públicas son las que ejercen potestad regulatoria, son el elemento central y de ellos dependerá el éxito de la reforma, vamos viendo también qué plantea esta Ley General de Calidad Regulatoria. Ya define con claridad los roles de los titulares de la entidad, del secretario general, de los jefes de asesoría jurídica, oficinas de modernización, oficiales de mejora regulatoria. Entonces, la Ley General de Calidad Regulatoria ha procurado también no ser reglamentarista, sino fijar los elementos clave, fijar el esqueleto, digamos, la armazón que se requiere para poder llevar en adelante, digamos, la mejora regulatoria y más bien que vía reglamentaria y a través de instrumentos que pueda dictar su rector, sea en este caso la forma como se va dando contenido también a este proceso que además es complejo, pero que el Perú, digamos, está avanzando muy bien. ¿Qué otros aportes se tiene para ir, digamos, entrando en materia? La Ley General de Calidad Regulatoria incorporó principios, digamos, nuevos: orientación a las personas, subsidiariedad y sostenibilidad ambiental. Este último punto, digamos que a nivel es un problema global, ¿no es cierto?, la sostenibilidad ambiental. Somos parte, digamos, de tratados internacionales y hay una consigna del mundo en general, digamos, de ver de qué manera procuramos los países con nuestras intervenciones, con el ejercicio de nuestras actividades económicas, garantizar la sostenibilidad ambiental. Entonces, la Ley General de Calidad Regulatoria la incluye, digamos, y le pone como uno de los principios, es decir, es la parte que orienta el conjunto de disposiciones normativas que contiene esa ley. Además, también le da el principio de orientación a las personas. Si bien la Ley General de Calidad Regulatoria va a generar instrumentos que son obligatorios de Estado a Estado, pero hay un fin superior, que son las personas. Queremos que las regulaciones mejoren, pero con la única finalidad de que sea una mejor decisión, en este caso, para los ciudadanos. Y hay un elemento que creo que esto va a ser el punto de cambio, ¿ya?, en cuanto a ese principio de subsidiariedad. Si nosotros nos preguntamos ahora, estamos formados típicamente y el diseño organizacional también va en esa línea. Si ustedes miran la organización de los ministerios y de aquellas instancias que ejercen potestad regulatoria, directamente verán que hay órganos de línea, perdón, vemos direcciones de normas, direcciones de políticas,
direcciones de normas. ¿Cómo están conformadas esas direcciones? Todos son abogados. Entonces, por default, estamos programados para pensar que todo problema público siempre se resuelve con una regulación. Pero esta ley le puso un punto de quiebre y le pone además como principio orientador. Establece que la regulación va a ser subsidiaria. Es decir, cuando no hemos encontrado otras alternativas, recién iremos a la regulación. Por eso es que ahora tenemos que incorporar firmemente la economía del comportamiento y tenemos que cambiar los esquemas organizacionales para que sean multidisciplinarios y para poder buscar soluciones innovadoras para que la regulación sea la última ratio. Ahora, digamos, podemos decir que lo primero que pensamos es en regulación, en ley, en reglamento. Pero la Ley General de Calidad Regulatoria, si bien dicta un conjunto de instrumentos para mejorar las regulaciones, tiene el claro propósito de que la regulación sea la última razón. Es decir, primero hay que enseñar a los que toman las decisiones de política pública y sobre todo los que las implementan a que empiecen a mirar soluciones distintas a las regulaciones. ¿Sí? Porque la idea es resolver un problema público. Y además también, digamos, hablar de subsidiariedad nos va a generar un chip distinto. ¿Sí? Y yo creo que con el tiempo esto va a ir calando, pero creo que ya se puso como principio. Además, también refuerza el concepto sin desarrollo de norma con rango de ley para la sostenibilidad de la reforma, lo que dije hace un momento, ¿no es cierto? Para que esto se vaya dando la reglamentación en adelante. Brinda un enfoque integral a los instrumentos de mejora de calidad regulatoria a fin de ampliar su uso en las entidades. Entonces, cuando nosotros miramos la instrumentalización que se ha dado en materia de mejora regulatoria, tenemos que entender que todos ellos persiguen un mismo fin. Por tanto, hay que entenderlas, hay que estudiarlas, hay que aplicarlas bajo un enfoque sistémico. Hay que interpretarlas en un contexto con un solo objetivo, que no es otra cosa que mejorar las regulaciones y entenderemos que estas son mejores en tanto sean las mejores alternativas que nos lleven a resolver los problemas de la ciudadanía. Incluye la participación ciudadana como un componente transversal a lo largo del proceso de mejora de calidad regulatoria. Si ustedes revisan la ley, no he visto yo otro marco normativo en la experiencia comparada que tenga, digamos, esa clara determinación de que haya una participación durante el proceso de la mejora regulatoria. Durante los hitos y todo lo que tiene que ver la sustanciación de una regulación, creo que el tema de participación es un elemento clave porque solamente con participación podemos construir un Estado que genere confianza y legitimidad, y esa confianza y legitimidad se expresará cuando las partes son consultadas, por ejemplo, al momento de adoptar una medida regulatoria. ¿Cuáles son los principales instrumentos para impulsar la mejora regulatoria? Tenemos agenda temprana, consulta pública, el AIR ex ante y ex post, el ACR stop ex ante, ex post, también el tema de innovaciones costo efectivas, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el marco? Si nos vemos ya, digamos, lo que hemos mostrado en la ley es lo que se tiene, ¿no es cierto? Ahora, y que, insisto, es un reflejo y una consolidación de una reforma que viene por años. Si nosotros miramos en retrospectiva, en mejora regulatoria, desde el momento, por ejemplo, que se crea Indecopi, ya estamos en un ámbito de mejora regulatoria, capaz en una evaluación ex post, a iniciativa de parte, pero estamos tratando ya de visualizar eliminación de barreras burocráticas. Entonces ya eso también es, digamos, una acción que tiene que ver con tema de mejorar las regulaciones. Vemos que en el Perú los organismos reguladores ya tomaron la delantera hace años. El último que se ha subido en ese esfuerzo es UNAS. Pero vemos que ya hemos tenido esfuerzos y además ya tenemos buenas prácticas que podríamos hurgar también en los organismos reguladores que ya aplican en este caso el tema de mejora regulatoria. Entonces es lo que más o menos se tiene a la fecha. Ya hay instituciones que están vinculadas con el tema de la mejora regulatoria. Pero creo que si nos miramos en un contexto donde estamos y hacia dónde vamos, ¿dónde tenemos que poner, digamos, el ojo? Hay que seguir fortaleciendo el marco legal, capaz no a nivel de ley, hay que esperar, digamos, que pase unos años para que luego, en base a evidencia, se puedan generar cambios, ajustes. Lo que hay que mirar es más bien esas normas reglamentarias y esos instrumentos que se tienen que aprobar. Insisto, los instrumentos, si queremos garantizar que la reforma tenga sostenibilidad, tienen que ser simples. Tienen que ser unos instrumentos que sean intuitivos, de fácil entendimiento,
para que quien esté en la obligación de aplicarlos, digamos, no encuentre esa resistencia. Eso es parte, por ejemplo, de la estrategia, ¿no es cierto? Se requiere entonces que estos diseños e instrumentos se elaboren de manera conjunta, en este caso, con quienes aplican, en este caso, los instrumentos, porque ellos verán si sirve o no sirve. Porque, insisto, el conjunto de cosas que se aprueben en el marco de la rectoría son instrumentos. Se llama instrumento porque me ayuda en mi oficio, ¿no es cierto? ¿Y quién hace el oficio de la regulación? Son las entidades que ejercen potestad regulatoria. Ellos sabrán si es que los instrumentos con buena intención se vienen aprobando, les sirven o agregan valor para poder lograr estos objetivos de mejora regulatoria. Se tiene que seguir fortaleciendo las capacidades, sobre todo hay que ir llegando también ya a los niveles de gobierno, ¿no? Porque al haber anclado la reforma en un sistema administrativo, creo que se tiene los dientes para poder sacar instrumentos que puedan, en este caso, ayudar ya a implementar las regulaciones que se dan desde el nivel nacional, con esa perspectiva de encontrar, digamos, en la regulación también ese enfoque territorial que es necesario. Se tiene que seguir con desarrollo de pilotos. Yo creo que ahí todavía tenemos desafíos en materia de cómo llegamos a los niveles regionales, a los niveles locales. Creo que como parte de la estrategia se debería priorizar algunos pilotos para ir probando instrumentos porque entendemos que los instrumentos que usen los gobiernos regionales y gobiernos locales no tienen que ser similares a los del gobierno nacional. Porque acuérdense que en el Estado peruano, nuestra forma de organización somos un Estado unitario y descentralizado. Quien le da la forma de unidad son justamente los ministerios y aquellos que ejercen rectoría sectorial o aquellos que ejercen alguna función rectora dentro de un sector y son las autoridades del nivel nacional. Pues ellos fijan las condiciones y los aplican todos. Los gobiernos regionales y gobiernos locales cumplen esos parámetros generales, pero adaptan la regulación o reglamentación en función a su realidad. Entonces, los instrumentos que se tengan que generar para los niveles de gobierno naturalmente tienen que tener un grado de diferenciación, porque el core para los niveles de gobierno es más core de implementador. Hay desafíos allí también que los dejo, digamos, que puedo, digamos, hacer ese análisis, que hay algunas competencias que sí los gobiernos regionales y gobiernos locales tienen competencias exclusivas y el Tribunal Constitucional las ha reconocido. Y yo creo que allí el rector tendrá que repensar, digamos, qué instrumentos tiene que dar, ¿sí? Se viene tramitando ahora, por ejemplo, en el Parlamento una ley, digamos, que clarifica de manera expresa la intención de que los niveles de gobierno tienen que aplicar la mejora regulatoria. Yo creo que habría que ponerle el ojo a esa ley para que se pueda concretar. Si bien se ha anclado en un sistema administrativo, pero no haría mal, digamos, que salga una ley en esa línea, digamos, que lo haga más explícito. Y se tiene que seguir con la asistencia técnica permanente en la medida que los instrumentos que se van dando también son técnicos y hay que dar esa asistencia para que puedan cumplir sus fines. También en la Ley General de Calidad Regulatoria se establece y se le da, digamos, importancia a la simplificación administrativa. Si bien tiene que ver o contribuye al proceso de mejora regulatoria, la simplificación administrativa per se tiene, digamos, una lógica que tiene un impacto más en el proceso, en la operación de las administraciones públicas, más que un tema de cognitivo, digamos, de desarrollo normativo. En la primera fase, calidad regulatoria, cualquier regulación que establezca obligaciones, incluida la carga administrativa, tiene que pasar por los análisis correspondientes. Pero la simplificación administrativa va más allá de la regulación, sino que tiene un componente de simplificación de procedimientos, de trámites, tiene una lógica, en este caso, de generar, por ejemplo, cadenas de trámites inclusive, ¿no? Para mejorar la calidad de los servicios. Entonces, tiene una lógica más operacional. Por eso es que en la Ley General de Calidad Regulatoria se le quiso dar, digamos, esa pertinencia para que no se le pueda confundir, digamos, con la parte de la retórica regulatoria, sino que más bien contribuye de algún modo, pero tiene una lógica, digamos, más operacional. Y si ustedes verán, por muchos años siempre se habla de simplificación administrativa. Ahora mismo, la agenda pública es la simplificación administrativa, por eso es que se vienen trabajando ventanillas únicas. Hace poco se creó la ventanilla única digital informativa en el sector minero. Se tiene en perspectiva trabajar una segunda fase de ventanilla y luego ir a la transaccional. Se vienen trabajando cadenas de trámites. Se vienen trabajando estas metodologías de eventos de vida para poder, digamos, con la mirada de la simplificación administrativa, facilitar en este caso los procedimientos a los cuales se enfrenta la ciudadanía para poder, en este caso, contribuir a la competitividad y productividad del país, que en buena cuenta hacia eso apunta la simplificación administrativa y la mejora regulatoria en general.
Un dato importante, por ejemplo, de que se viene trabajando en esa línea, si queremos ver, digamos, como últimos datos, hace poco, por ejemplo, se lograron estandarizar 149 procedimientos administrativos y un servicio prestado en exclusividad en temas que se habían discutido más de una década, pero se tomó la determinación de hacer esa estandarización en licencias de habilitación urbana y licencias de edificaciones, cuya tramitación es de competencia de las municipalidades. Ahí está el decreto supremo 146, que fue 2023 PCM, que los aprobó. Se ha interpretado en esta Ley General de Calidad Regulatoria que los procedimientos, la estandarización, mejor dicho, como instrumento, forma parte de la simplificación administrativa. Y ya para ir redondeando más o menos lo que se tiene y estos avances que saltan a la vista, eh, podemos también no dejar de mencionar, ¿no es cierto? Vemos a nivel, digamos, público que la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria ha publicado el anexo, ¿no es cierto?, de el proyecto de el borrador de reglamento que ha aprobado, ¿no?, en base y que además recibe todos los comentarios de la participación amplia que se ha dado para su discusión. Seguramente, digamos, seguirán espacios de discusión, pero lo que podemos revisar de lo que ha publicado la Comisión de Multisectorial de Calidad Regulatoria, este borrador, da cuenta también, además, que se ha generado también, digamos, un proceso participativo en esta reglamentación. Han trabajado, digamos, ahí de manera multisectorial los equipos técnicos de Presidencia del Consejo de Ministros, el Ministerio de Economía y Finanzas y del Ministerio de Justicia. Vemos que en diciembre del 2023 se sometió a consulta pública regulatoria esta norma, que si bien no tiene un impacto directo en el ciudadano, sino son reglas del Estado para el Estado, pero igual, digamos, se sometió a recibir, digamos, esos comentarios del público. En enero y febrero se han hecho reuniones, por ejemplo, para poder llegar a ese resultado que podemos ver publicado en su página web, sobre aportes que se dio la academia, el sector privado, la sociedad civil. Yo creo que habría que mirar ese reglamento y esperemos, digamos, que lo que ha prepublicado, en este caso, según Acta 244, la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria, que está, digamos, publicado, digamos, esa reglamentación se pueda impulsar, porque trae cosas, digamos, muy importantes y que además recoge también la opinión de las partes interesadas. Las partes interesadas, como son las entidades públicas, los oficiales de mejora regulatoria, el sector privado, la academia, expertos nacionales, expertos internacionales y la sociedad en general, han aportado a este proceso y yo creo que ya se tiene allí un borrador que ha sido discutido y creo que hay que ver, digamos, de qué manera se puede impulsar que este reglamento pueda, digamos, prosperar, más aún si es que estamos a portas de la evaluación de la OCDE, ¿no?, que va a ser en el mes de abril. Yo creo que tener el reglamento estratégicamente no le haría mal al Estado peruano, pero digamos, eso depende, digamos, de las decisiones que se adopten y del estado en el que se encuentre también, ¿no? Pero, digamos, yo hago referencia a lo que está publicado en el acta, ¿no?, de la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria. Entonces, ¿qué aportes o qué es lo que se tendría, digamos, si nosotros revisamos ese borrador que se estarían planteando, ¿no es cierto?, con miras, digamos, a fortalecer el proceso de mejora regulatoria? En principio, si podemos ver qué aportes hay y qué se ha consolidado en todo caso para tener una performance con cara a la adhesión a OCDE. Yo creo que hay una política regulatoria en una norma con rango de ley. Creo que eso expresa el compromiso del Estado peruano y de este gobierno de haber tomado esa determinación, de que más allá de que tiene el jus imperium para establecer potestad normativa, se está poniendo autocontroles y además los está anclando en un rector que tiene plena autonomía funcional para tomar las decisiones cuando no se ajustan a los parámetros técnicos que establecen los instrumentos que promueven la mejora regulatoria. Otro aspecto importante es el anclaje de la calidad regulatoria en un sistema administrativo. Esto es fundamental, alumnos. Sí, perdón, quienes nos escuchan. Es fundamental, ¿por qué? Porque al haber anclado en un sistema administrativo, se le está dando ese carácter transversal. Además, se le está coberturando de manera estratégica para que no pueda venir una contrarreforma y se entienda de que la mejora regulatoria, el análisis de impacto regulatorio afecta a las autonomías y potestades regulatorias
que les reconoce la ley a ciertas instancias. Entonces, si nosotros lo entendemos y si nosotros las revisamos, que son típicos instrumentos que se dan en el marco de un sistema administrativo, se tiene también los argumentos para poder demostrar de que el uso de esos instrumentos tiene una lógica de lograr eficiencia. Así como los típicos sistemas administrativos buscan la eficiencia en lo prestacional, en los bienes y servicios, acá se busca eficiencia también en las regulaciones, porque las regulaciones son una forma o un medio de implementar las políticas públicas. Entonces, si viene de un sistema administrativo, su lógica es la eficiencia en la regulación. Por tanto, no afecta a autonomías, porque, insisto, lo dije desde el inicio, pero es bueno que esto vaya calando, digamos, en los que defienden la reforma regulatoria del cual me incluyo. Es que los instrumentos de mejora regulatoria no tienen y no deben, además, tener una incidencia en limitar la potestad regulatoria sustantiva. Quien conoce su materia, quien conoce su sector, son los respectivos ministerios y sus respectivas instancias que ejercen potestad regulatoria para ordenar la actividad sectorial. Pero los instrumentos tienen una lógica, son metodologías que ya están siendo probadas y lo único que se les está diciendo es usa la metodología, genera evidencia y en función a eso vas tramitando. Pero no se está afectando porque la autonomía sigue siendo incólume. Nadie lo ha afectado y creo que eso tiene que quedar clarísimo. Por eso es que ha sido una buena fórmula que esté dentro de un sistema administrativo que además, si es que quisiera ver una contrarreforma, en la tradición peruana, si queremos revisar, nunca se ha extinguido un sistema administrativo. Se intentó en algún gobierno, por ejemplo, en el caso de inversión pública, pero finalmente se hizo un cambio, digamos, al INVIERTE-P, pero el sistema se mantuvo. Entonces, esa es la fortaleza que podemos ver si queremos darle sostenibilidad a las reformas en el tiempo. Creo que un buen elemento es tenerlo dentro de un sistema administrativo porque no es, digamos, común que un sistema administrativo se extinga. Órgano supervisor en el centro de gobierno, la Secretaría de Gestión Pública, lo he dicho al inicio, tomando en cuenta la experiencia internacional, la decisión que tomó el Estado peruano en su momento va en línea de las mejores experiencias internacionales que nos reportan que aquellos que han anclado la rectoría en el centro de gobierno, los que hace las veces de PCM, son los que mejor éxito han tenido. Entonces yo creo que además también la experiencia lo respalda, pero digamos eso es relativo, ¿cierto? Yo creo que hay que mirar nuestra propia realidad en el marco de nuestra soberanía y habrá que ver si en efecto esa decisión de poder anclar en el centro de gobierno ha sido la mejor y que si es que esto va a producir los efectos. Por eso es que en la Ley General de Calidad Regulatoria se puso una disposición expresa que a los 4 años hará una evaluación y el balance del proceso y los avances de mejora regulatoria y allí, en base a evidencia, además, se tomarán las decisiones y ajustes correspondientes para seguir bregando en este esfuerzo de hacer en el Estado peruano de la calidad regulatoria una nueva forma de tomar decisiones de política pública. Obligatoriedad del sistema de análisis de impacto regulatorio y las consecuencias en caso de incumplimiento. Creo que esto también es un elemento que a resaltar si nos vemos en una perspectiva comparada. Muchas veces vemos que en otros países, en Colombia ya se dejó de aplicar, por ejemplo, el tema de análisis de impacto regulatorio. En México tenemos todo un componente que además han sido los que han dado ese feedback al Estado peruano, pero ya no se usa, ya no se viene usando en estos últimos años los instrumentos de mejora regulatoria. Entonces, en el Estado peruano eso no va a ocurrir, porque el Estado peruano está dando ejemplo al mundo porque lo ha hecho obligatorio y además nos ha dado dientes. Es decir, para aquellas propuestas que no pasan por un análisis de impacto regulatorio, simplemente se dejan sin efecto. Pero acá hay que hacer una precisión, ¿sí? Esto es un tema de procedimiento. Cuando en algún momento el rector adopte la decisión de solicitar que se deje sin efecto o se derogue una regulación, es por un tema de procedimiento, ¿sí? Porque cuando eso ocurre, el pronunciamiento que haga el rector sobre dejar sin efecto o derogar una norma no implica una opinión sobre el fondo del asunto, porque eso no se sabe, no puedo opinar sobre lo que no sé, simplemente es una consecuencia para poder darle dientes a que la reforma sea sostenible en el tiempo. Entonces, cuando se adopta una decisión como esta, lo único que se está haciendo es respete el procedimiento. No se cuestiona la medida ni a favor ni en contra.
porque no se puede hacer eso si no se conoce, digamos, el fondo. Solamente es una regla que se da de procedimiento. Se hace una evaluación y se dice estas normas, digamos, están discutiendo aspectos que determina variación de costos y que además también tiene un impacto en los derechos de las personas, entonces tiene que pasar por este proceso. Pero yo creo que hay que darle la vuelta. Yo creo que es un tema comunicacional. Creo que los que ejercemos potestad regulatoria debemos mirar que pasar por el análisis de impacto regulatorio nos da legitimidad. Porque a veces hay decisiones, señores, que no todos van a estar, digamos, de acuerdo con la decisión. Pero si es que las decisiones se toman en marcos de evidencia, hacen análisis de costo-beneficio, aplican, digamos, metodologías, análisis multicriterio y lo que hay, digamos, en el aspecto instrumental, vamos a tener ese respaldo técnico de que esa decisión que sale de ese proceso es la que técnicamente es la mejor elección. Entonces, más bien, frente a, digamos, a puntos de vista contrarios que pueda encontrar la instancia que regula, va a tener algo a su favor porque va a tener además el aval de que pasó por una instancia técnica independiente que está validando, por ejemplo, su medida. Y eso más bien le va a dar sostenibilidad cuando además la medida, que a veces ocurre, no necesariamente todos tienen la misma perspectiva, pero digamos ahí se da, digamos, el contexto de que la opinión técnica es la que además da legitimidad también a las decisiones. Yo creo que va por allí. Entonces yo creo que esto es cuestión de tiempo, porque tampoco es fácil, ¿no? Después de haber tenido siglos, digamos, desde que se creó el Estado, desde que ejerce la potestad regulatoria, emitiendo regulaciones de una manera distinta, a tener que enfrentarnos a instrumentos que a lo mejor todavía no los conocemos o los vemos complejos, naturalmente ese desconocimiento puede, digamos, jugar en contra a la reforma. O cuando no se comunican, digamos, los efectos que tienen ciertas decisiones en su real dimensión, puede ser contraproducente. Pero yo creo que este es un tema de entender la reforma y de ver los beneficios que genera el análisis de impacto regulatorio. Yo diría más bien que los que ejercen potestad regulatoria, si quieren que sus decisiones tengan sostenibilidad en el tiempo, tienen que gestarse en base a evidencia. Y esa discusión de la evidencia es parte, digamos, del trabajo que se hace cuando se hace un análisis de impacto regulatorio. Es decir, la evidencia para crear, la evidencia para cambiar. No podemos ni crear ni cambiar las decisiones en base a lo que uno piensa o a lo que piensan sus cuatro asesores, sino el dato, la información, la evidencia, el conocimiento de la realidad. Esa información es la que me genera convicción para ir formando decisión. Y eso es en buena cuenta los beneficios del análisis de impacto regulatorio. Hay estrategias y herramientas para todo el ciclo regulatorio. Hay consulta pública temprana obligatoria, por ejemplo, de lo que he podido revisar, publicación de aportes de consulta pública y resultados de evaluación, inclusión del ciclo regulatorio de entidades a cargo de la implementación del cumplimiento normativo, fortalecimiento de mecanismos de rendición de cuentas, uso de enfoques basados en riesgos y niveles de exigencia. De ahí yo creo que aquí la experiencia internacional, por ejemplo, señala que hay umbrales, ¿no es cierto? Yo creo que hacia eso debe transitar también la reforma, pero tiene que ser, digamos, piano a piano, ¿no? Yo creo que ahorita están en pleno proceso de implementación y de adaptación, pero creo que en un futuro se tiene que hablar también de umbrales, porque lo que menos se quiere es que los instrumentos de mejora regulatoria se conviertan finalmente en un tema burocrático. Lo que se quiere es que agregue valor a la decisión. Entonces, habrán ese tipo de normas, digamos, hay que elegir las batallas, ¿no? Aquellas que quieren un control riguroso y aquellas, digamos, que no tienen mucho impacto, de repente, tener ese nivel de umbrales. Entonces, será discusión ya que, digamos, los que forman parte de la comunidad de mejora regulatoria, en esos espacios se discutirán cuál será la mejor medida, pero creo que sí debiéramos transitar también allí para, digamos, como parte estratégica, ¿no? De la reforma de usar también umbrales. Y bueno, ya para cerrar la presentación, en los avances que ustedes han podido visualizar, podemos decir que hay desafíos y retos todavía en mejora regulatoria porque recién se ha empezado por el nivel nacional. Pero creo que tenemos que apuntar y llevar estos instrumentos a los niveles de gobierno. Y yo creo que el hecho de haber anclado la reforma regulatoria en un sistema administrativo le da, por imperio de lo que establece la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que es una norma, digamos, que en cuanto a su forma de aprobación, digamos, tiene un mecanismo de mayor legitimidad, le da esa atribución a los rectores de sistemas administrativos que sus instrumentos que apuntan hacia la eficiencia sean transversales y se apliquen de manera general.
Y considerando que las regulaciones en un Estado unitario las dictan los que ejercen potestad regulatoria, las autoridades del nivel nacional, pero las implementan ¿quiénes? Las instancias del nivel regional, porque tenemos que mirar como Estado unitario y descentralizado. Entonces, la mejora regulatoria como proceso, hay instrumentos que nos ayudan a gestar la decisión, pero el conjunto de instrumentos también nos están poniendo en perspectiva para evaluar los resultados de la decisión, para medir el grado de implementación de la regulación. Entonces, los que implementan la regulación, los que implementan las acciones de cumplimiento regulatorio, naturalmente son los gobiernos regionales y gobiernos locales. Entonces, hay una suerte, insisto, que los gobiernos regionales y locales van a tener que instrumentalizar y implementar las regulaciones que se dan en el nivel nacional. Y lo harán acorde al territorio, acorde a su realidad territorial. Pero sí digo que allí podría, digamos, entre comillas, el sistema administrativo operar y están legitimados, diría, para dictar algunos lineamientos, orientaciones que pueda ya servir de apoyo para los gobiernos regionales y gobiernos locales cuando implementen las regulaciones en sus respectivos territorios. Sí hay un tema allí a evaluar, diría, sobre cómo es que se va a abordar en aquellos casos donde los niveles de gobierno, la ley y además el Tribunal Constitucional los ha reconocido que tienen competencia exclusiva en ciertas materias. Entonces yo creo que allí será un reto y desafío también para ver cómo va a abordar el rector en materia de modernización. Bien, espero, digamos, que con esta presentación haya, digamos, aclarado algunos puntos, algunas dudas que seguramente han tenido y sobre todo reconocer, ¿no es cierto?, cuáles son esos aspectos claves que se ha podido consolidar en la Ley General de Calidad Regulatoria y aquellos temas que podemos ver allí publicado por la Comisión Multisectorial de Calidad Regulatoria de lo que se viene trabajando con miras a su reglamentación, ¿no? Entonces yo creo que puedo ver con optimismo que en el Estado peruano vamos por buen camino. ¿Hay desafíos y retos por delante? Sí, pero creo que hasta este momento se han hecho las cosas bien. Y creo que llegar a esta instancia de tener claridad sobre la obligación que se tiene de hacer análisis de impacto regulatorio se debe también a la continuidad que ha habido de las decisiones y las políticas. Por eso decía al inicio que la mejora regulatoria se ha convertido en una política de Estado. Muchas gracias. Quedo a las preguntas que pueda existir de parte del público que hoy asiste a este webinar. Profesor, muchas gracias. Sí, efectivamente tenemos preguntas en la sección. No sé si lo puede visualizar o desea que tal vez lo pueda A ver, comentar. quiero ver si es que ya dejé de proyectar. Puede tal vez dejar de compartir y ahí tal vez le puede ayudar a la visualización de las preguntas Sí, del público. ningún problema acá, pero si me las transmites, por favor. Por supuesto, sí. El señor Torres consulta, ¿cuándo se estima que será aprobado el reglamento de la Ley de Calidad Regulatoria? A ver, buena pregunta. Yo creo que hay un plazo que establece la ley, no lo recuerdo ahorita, pero sí establecía un plazo para reglamentarlo, pero naturalmente, para poder llevar adelante el reglamento se tienen que generar ciertos consensos, ¿no? Lo que yo puedo saber, de acuerdo a lo que he visto publicado, hay, digamos, ya un borrador que es fruto de la participación que ha habido de sector privado, sociedad civil organizada, las entidades públicas con sus oficiales de mejora regulatoria y todos aquellos que forman parte de este ecosistema han contribuido a ese borrador que la Comisión Multisectorial ha publicado, digamos, en su página web, pero, digamos, por ley debiera ya aprobarse, pero en el Poder Ejecutivo hay también procesos y procedimientos que también toma su tiempo y seguramente entiendo que ya el rector estará ya seguramente haciendo los esfuerzos, ¿no?, para llevar adelante esta reforma y, digamos, seguir con el proceso de aprobación. Jonathan Palomino, profesor, nos consulta, ¿podría crearse un sistema administrativo exclusivo para la mejora de calidad regulatoria? ¿No sería más ventajoso? Sí, lo que ocurre es que para eso se necesita modificar la ley orgánica del Poder Ejecutivo, pero ¿qué es lo que ocurre? En estructura, en organización y funcionamiento del Estado rige el principio de especialidad. Dice que aquellas funciones y competencias que tienen afinidad y complementariedad deben, en este caso, estar, digamos, integradas.
Y yo creo que en el marco del proceso de modernización, la calidad regulatoria es un componente de un proceso mayor. Nosotros estamos apuntando a modernizar el Estado. Y dentro de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública se incorpora ahí un componente que es la mejora regulatoria. Sin embargo, solamente con la brújula de los instrumentos regulatorios no movemos, digamos, las variantes que se tienen que dar para generar condiciones para llegar a la modernidad. Entonces, si nosotros lo miramos de manera holística desde las materias muy afines que tiene la Secretaría de Gestión Pública, por un lado le apunto a las cargas administrativas, por otro lado genero evidencia, por otro lado me centro en los servicios, entonces lo anclo con los componentes de la modernización, estoy, digamos, bajo una misma dirección, teniendo miradas holísticas. ¿Qué es lo que ocurre, alumnos, teniendo atomizados los sistemas administrativos? Tenemos 11 sistemas administrativos. Hace unos meses se creó la Comisión Multisectorial Permanente de Articulación de los Sistemas Administrativos. Nunca se han reunido los sistemas administrativos hasta la creación de esa comisión, porque funcionan como islas. Malentendiendo sus rectorías, digamos, dicen, yo soy rector y nadie se mete conmigo. Sí, será rector para hacerse responsable de la reforma, pero en la implementación de sus reglas administrativas tiene que articular con otros, porque su público objetivo es el mismo, es la entidad. Entonces, entendería que es contraproducente atomizar, digamos, estos instrumentos, sino más bien enmarcar la regulación dentro de un proceso mayor en el marco de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. Porque recuerden que tenemos que trabajar bajo el modelo de gestión para resultados y no generar estancos en una mirada solamente regulatoria, porque la regulación es el inicio, pero muchas regulaciones decantan en bienes, decantan en servicios, son los que gatillan la prestación de servicios. Entonces, en suma, se tiene que hacer una valoración holística para ver cómo desde estas intervenciones prestacionales, que son bienes y servicios, y las medidas de política, que son las regulatorias, en conjunto contribuyen a la solución de un problema público. Me atrevo a decir que no hay un problema público que se resuelva solamente desde la regulación. Eso no existe. Si queremos resolver un problema público, es multicausal y, por tanto, las intervenciones, atacar las causas, en su implementación se traducen con bienes, servicios y regulaciones. Entonces tenemos que procurar mirar el foco de integración. La atomización, ya hemos visto los resultados que tenemos ahora cuando la encuesta del 2019 dice que los sistemas administrativos somos la principal traba. En lugar, digamos, el foco es que yo te doy instrumentos, algo que te ayuda, pero en verdad el funcionario público no lo ve así. Dice que lo que entrega los sistemas administrativos entorpece su trabajo. Entonces yo daría esa respuesta, pero si queremos pensar en términos legales, todo se puede. La ley puede todo. Lo que hay que mirar es la pertinencia y la estrategia y lo más conveniente, digamos, en cuanto a cómo generar, digamos, resultados en este proceso. Perfecto, profesor. Manuel Eduardo Torres nos pregunta, ¿hay alguna propuesta nueva que aplica a los organismos reguladores? No, aquí en la ley se tuvo el claro entendimiento es que los reguladores ya tienen su propia lógica de funcionamiento. Lo que sí se dejó claro que la coherencia regulatoria se da, digamos, desde la rectoría, pero entendiendo también que hay, digamos, instancias que tienen ya su singularidad, en tanto cumplan los propósitos de mejora regulatoria, hay que dejarlos, digamos, que mantengan, digamos, esos lineamientos. Pedro nos consulta, excelente posición, pero para el anclaje de la Ley de Calidad Regulatorio en los OP del Midagri se necesita contar con personal especializado y permanente, lo cual no ocurre, porque luego cambiado qué hacer ante esto, porque luego cambian qué hacer ante esto. A ver, esto es un problema generalizado que no tenemos solamente en la perspectiva regulatoria, sino es un problema que tiene el Estado en general. Es que hay alta rotación y que además a veces se crean las normas, pero no pensamos pues en la implementación. Por eso la mejora regulatoria no se queda en el diseño solamente, sino que mira prospectivamente y lo que busca es garantizar si es que esa medida se va a poder implementar. Y implementar es mirar los recursos que están asociados para que la medida regulatoria se pueda implementar. Entonces, pero problemas como eso no tiene todo el Estado. Se crean funciones, se establecen más obligaciones a las entidades, pero no hay un correlato presupuestario. Y por tanto, queda en fotografía, queda como una buena intención. Por eso es que cada medida, cada decisión, sea regulatoria o no,
tiene que estar anclada en este caso con un correlato presupuestario para poder garantizar continuidad en las reformas. Entonces, así como sucede para el tema de las personas que ahora han generado capacidades en tema regulatorio y a lo mejor por cambios de gestión ya no están, ese problema que se advierte en la lógica regulatoria se ve en todos los ámbitos. Y yo creo que allí, dejo, digamos, allí para la reflexión, es un desafío que tiene que enfrentar el rector del sistema de gestión de los recursos humanos, para ver qué medidas puede adoptar desde su rectoría, para ver cómo, digamos, pueda lidiar con esos problemas que enfrenta la administración pública peruana. Perfecto, profesor. Y desde su perspectiva como docente del curso de capacitación de gestión pública y gobernanza y coordinador del programa de gestión pública, con todo lo expuesto, ¿cómo se ve en las clases día a día? ¿Qué temas en específico estaría tratando tanto en el curso como en el programa? Bueno, como ya sabrán ustedes, la forma como la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas nos pone exigencia a los profesores es que tenemos que incorporar el enfoque sistémico. Si bien hay materias que por sí tienen sus propios procesos técnicos, la forma como los vamos dictando es de una forma sistémica, viendo cómo se articula una materia con la otra. En esa misma línea, en esa misma perspectiva, en el curso de modernización y en el propio programa, también se dicta el tema regulatorio, pero con una perspectiva, digamos, como medio de implementación de una política pública. Se explica con claridad, por ejemplo, tenemos también nuestro programa de políticas públicas, por ejemplo. Y también explicamos cómo las regulaciones constituyen un medio para implementar las políticas públicas. Pero también explicamos cómo, digamos, los sistemas administrativos tienen un impacto, por ejemplo, en el ejercicio de las potestades regulatorias. Y allí se explica, digamos, con un mayor detalle, ¿no? Sí tenemos dentro de los contenidos horas suficientes para poder dar mayor información sobre este tema que tiene que ver con la mejora regulatoria. Así que se garantiza en nuestros programas que ustedes van a recibir mayor información y que además, digamos, cada tema que incluimos en nuestra malla curricular se articula con las demás que forman parte de nuestra malla curricular. Muchas gracias, profesor. Y para las personas que estén interesadas justamente en estos dos programas académicos que ofrece la Escuela de Gobierno, a continuación nos acompaña Jocelyn Huarca, que va a dar información sobre a- ambos programas y también se les va a colocar el link de WhatsApp directo para que puedan conversar con ellos porque tenemos un descuento exclusivo para todas las personas que están conectadas el día de hoy. Les sugiero que puedan revisar el chat y puedan inscribirse para poder acceder a ese descuento que solamente se da en este marco de esa masterclass. Jocelyn, ¿podrías? Ahí está. Ok, perfecto. Muy buenas noches, estimados participantes. Reiteramos el agradecimiento por su participación en nuestro masterclass en el marco de nuestra convocatoria del curso Gestión Pública y Gobernanza, que está por iniciarse este 1 de abril. Nos gustaría comentarles que nuestro curso se dicta en modalidad a distancia, cuenta con 40 horas académicas y tiene un descuento por pronto pago hasta el 1 de abril. Nuestro docente a cargo del curso, Eber Kuzma Saldaña, es abogado y egresado del doctorado en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Derecho de la Contratación Pública por la Universidad Castilla-La Mancha de España. Se desempeñó como secretario de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. La propuesta académica del curso de capacitación, Gestión Pública y Gobernanza, con un total de 40 horas académicas, 32 horas son sincrónicas y 8 horas asincrónicas. En el slide presentado podrán observar el contenido temático del curso de capacitación. Del mismo modo, estamos dejando en el chat el link del brochure. Los diferenciadores del curso se basan en tener una plana docente con rol protagónico en el Estado. Su enfoque integral, desarrollado en una metodología teórico-práctico, se plantean en las clases en vivo con los docentes y grabadas. Al ser un curso de modalidad a distancia,
brinda un amplio networking con alumnos de diferentes lugares a nivel nacional o internacional. Todo bajo el respaldo académico de la PUC. Y les recuerdo que todos los conectados a este masterclass pueden obtener el beneficio del pronto pago hasta el día lunes 1 de abril. Nuestro curso de capacitación inicia este 1 de abril, donde los horarios para las sesiones en vivo con el docente serán los días miércoles y viernes de 7 a 10 de la noche. La inversión regular es de 800 soles y actualmente contamos con un beneficio de pronto pago hasta el día lunes 1 de abril con una inversión de 700 soles. Para todos los asistentes a este evento tenemos un descuento especial, la tarifa grupal. Esto aplica a partir de 2 participantes y la inscripción de cada uno es de 650 soles. Es pago único en su totalidad, por persona. Para aplicar a esta tarifa, estamos compartiendo en el chat el enlace del formulario para que puedan registrar sus datos y de esta manera nos contactaremos a la brevedad para las coordinaciones respectivas. La tarifa estará vigente solo hasta el día lunes 1 de abril. Es importante resaltar que esta tarifa solo aplica a partir de 2 personas inscritas a más. No es válido para orden de servicio y está sujeta a previa evaluación del área responsable. En caso de dudas o consultas, pueden comunicarse al 914-202-341 o al correo electrónico yhuarca@puc.edu.pe. El acceso directo a nuestro canal de WhatsApp lo estamos dejando en el chat. Muchas gracias por su gentil atención y los esperamos en nuestro curso de capacitación. Por último, a los que se encuentren interesados en ampliar sus conocimientos, estamos en convocatoria el programa de especialización Gestión Pública, modalidad a distancia, el cual Ever Kuzma también es el coordinador. Finalmente, a todos los interesados, no duden en comunicarse para mayor atención. Muchas gracias por su gentil atención y los esperamos. Muchas gracias, Jocelyn. Muchas gracias a todos los participantes. Les recuerdo que en el chat pueden encontrar el link directo para que busquen más asesoría de los cursos de capacitación o el programa de especialización en gestión pública, así como el descuento grupal. Muchas gracias, profesor Kuzma, también por la exposición.